nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, pues a todos, gracias a todos y a usted, Padre, también por ayudarnos a llevar a cabo este taller. Y le dejamos el espacio para que nos dé este taller. Bueno, muy bien, un segundito, voy a empezar ahí a compartir pantalla. Si me pudieran habilitar para compartir pantalla, por favor. A ver, le estoy picando en su foto y nada más dice permitir grabar archivos locales y el otro dice permitir multipin. ¿Quién me dice dónde está? ¿En share screen? No. Sí, debe de ser por ahí. Sí, O sí. va a ser como co-host, una cosa así. Ana es co-host. En los 3 puntitos que está ahí donde está el nombre del padre, tienes que poner co-host. Make host. Bueno, es que como yo no soy la anfitriona, entonces va a ser usted, padre, ¿ok? Pero es que si él es anfitrión, él va a tener que seguir admitiendo todo. ¿Cierto? No, es co-host. No dice co-host, dice make host. Pero mira, voy a ir a share screen y dice múltiples participantes pueden compartir simultáneamente. Ahí le voy a poner, a ver si jala, padre. Ok. Ahora sí. Perfecto, gracias. Excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar muy brevemente con una introducción a este tema de la Biblia, de la palabra de Dios. Antes de directamente meternos a los libros de la Biblia, pues creo que todos estamos de acuerdo en que la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida cristiana, pero hay un documento, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que precisamente nos recuerda la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque ahí hay algunas ideas que necesitamos tener claras, porque no es lo mismo la revelación que inspiración, ¿sí? Porque luego nos topamos con que hay diferentes Biblias, porque luego nos topamos con que existen diferentes métodos de lectura y de análisis. Vamos a tener una base que nos va a ir ilustrando pues esta importancia vital de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Nos dice la Constitución Dei Verbum que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Nosotros conocemos a Dios porque no es tanto como en mitología griega, alguien que logra llegar a los dioses y le roba, digamos, ese conocimiento, o no los empieza a manifestar, sino que es Dios quien sale al encuentro del ser humano. Lo vamos a ir viendo desde los patriarcas, pero sobre todo en Cristo. El Verbo encarnado nos da ese acceso, ¿sí? En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos,
nos habla en un lenguaje que podemos entender, ¿sí? Movido por su grande amor y mora con ellos. Eso nos lo va a recordar el Evangelio de San Juan en el prólogo. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Cuál es la finalidad o la intención del Señor al darse a conocer a nosotros? Invitarnos a la comunicación con Él y recibirnos en su compañía. ¿Sí? Que aprendamos a vivir con Él y que también pues reconozcamos que nuestro destino final es Él, es nuestro origen y a Él volvemos, ¿sí? Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras y lo vamos a ver. No solamente es lo que el Señor va inspirando a los autores sagrados, sino también lo que van viviendo. Para el pueblo de Israel, el primer modo de conocer a Dios va a ser la experiencia, un hecho de su liberación antes que un discurso, antes que toda una enseñanza, es experiencia de liberación. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo. Sí, ahí llega su culmen porque Él al mismo tiempo es mediador, es el que hace este puente entre Dios y los hombres, pero es la plenitud de toda la revelación porque es Dios mismo que decide hacerse como nosotros, compartir nuestra condición para llevarnos a Él. Lo van a decir luego los padres de la iglesia. Dios se hace hombre, el Verbo se hace hombre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a Dios, para divinizarnos. Un paréntesis, si algo de lo que voy diciendo no es claro, por favor, levanten su mano para que hay quienes están como host puedan interrumpir o darles la palabra, ¿sí? Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da los que sí, camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Sabemos que Dios es el creador de todo, sabemos que por Él se conserva todo lo que existe, pero también hace esta llamada especial a los primeros patriarcas. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, como nos recuerda la carta a los hebreos, últimamente en estos días nos habló por su Hijo. Por eso es el culmen de toda la revelación. La economía cristiana, es decir, el plan de salvación, desde la perspectiva cristiana, por tanto, es esta nueva alianza nueva y definitiva, que no va a cesar nunca. Ya hace una alianza con la humanidad, primero con Noé, después del arca, después será una alianza con Abraham y llegará un punto en la alianza en el Sinaí ya con el pueblo liberado de la esclavitud, pero esta alianza es nueva y definitiva, ¿sí? Que es la alianza en la sangre de Cristo, como nos lo va a recordar, nos lo va a decir el Señor en la última cena, y que es lo que recordamos también en cada Eucaristía. Cuando Dios se revela, es decir, se nos da a conocer esto que pide, pues que sea acogido con fe, ¿sí? Por eso nos va a decir el concilio, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Eso es lo que nos vamos a topar, ¿no? Y esa es la invitación. Va a haber cosas que superan nuestra capacidad intelectual, ciertamente, permanecen en el misterio, pero no quiere decir que toda nuestra fe es algo, sino precisamente
que vamos diciendo tiene una lógica, tiene una coherencia interna, como discurso, como explicación, y por eso se le va dando nombre. ¿Qué es lo que se pide? Esta obediencia en la fe, ¿no? Esta acogida voluntaria para recibir la revelación de Dios. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios. Y eso también, si bien el creer es un estructura humano, todos creemos o confiamos algo a alguien. Desde que fuimos pequeños, nos hemos ido confiando en los brazos de papá y mamá que nos recibieron, en un lugar que nos dio acogida. Hemos ido creciendo con la confianza de las relaciones humanas que vamos entablando. Vamos creciendo también en la confianza de lo que vamos aprendiendo como necesario y conveniente para nuestra vida. Y vamos creciendo sobre todo en esa confianza en Dios, que si bien es esa estructura del humano, pero también es asistida por la gracia, ¿sí? Que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, ¿sí? Entonces, a esta revelación, el modo de acoger la revelación será el Señor mismo que nos auxilie con su gracia. Mediante la revelación divina, y aquí vamos a hablar de las verdades reveladas, quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la inteligencia humana. Entonces, esto que el Señor nos revela es su voluntad, y la palabra de Dios va a contener estas verdades reveladas, pero todo lo que la Escritura vamos a encontrar, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con las verdades de salvación. Habrá elementos que pertenecen a los usos y costumbres de la época que no por eso se tienen que perpetuar. Pensemos en los elementos de una profunda cultura machista del Medio Oriente, donde se desarrolla la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con esa revelación de sí mismo y de su voluntad, ese es el centro. Ahora, ¿cómo se da este proceso de transmisión de la revelación divina? Los apóstoles han sido los heraldos del Evangelio, y dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándoles los dones divinos. Confía a su iglesia. Recordemos el envío misionero, no solamente durante la vida pública de Jesús, sino sobre todo después de su resurrección, antes de la ascensión. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y enséñenlos a cumplir la voluntad de Dios, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que habían recibido por la palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por la inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos, gente de aquel tiempo, que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de la salvación. Es tarea de la Iglesia, entonces, esta transmisión, pero también la conservación, es decir, que este tesoro de la revelación de Dios y de su voluntad es lo que tiene que transmitir. Mas para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Si bien no se trata de siempre tener que reconstruir toda la línea de un obispo actual, quién lo ordenó y quién ordenó a este y quién ordenó, hasta llegar a los apóstoles, porque no es una
sucesión de persona a persona, sino de el conjunto que es el colegio apostólico con el colegio de los obispos, pero es una tarea que se va transmitiendo, ¿sí? Es el encargo del magisterio, el encargo de la enseñanza, ¿sí? Por consiguiente, esta sagrada tradición, que viene desde ahí, desde todo el colegio apostólico, con nuestros pastores hasta todo el colegio episcopal actual, es la tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en el que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios. En ambos elementos, en la escritura leída y conservada en la tradición, es entonces que encontramos todo este tesoro que el Señor nos ha regalado al revelarse, al presentarse y dársenos a conocer. Así pues, la predicación apostólica que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Sí, lo que decimos, esta transmisión de estos textos sagrados, pero también el cómo se interpreta, cómo se leen, qué es lo que descubrimos en ellos. Lo que los apóstoles enseñaron encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la iglesia en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones lo que ella es, todo lo que cree. Entonces nos va a decir que en su doctrina, en su vida, es decir, en su práctica, pero también en el culto, y esto es un elemento muy importante, ¿sí? A través de estos tres elementos, entonces, la iglesia nos transmite lo que ella cree, pero también lo que es, porque se entiende desde esta revelación, esta manifestación de Dios que se nos da a conocer y que le toca conservar, profundizar y transmitir a través de esta tradición. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia del Espíritu Santo. Dijimos hace un momento que la fe no solo es estructura del humano, sino también es una gracia de Dios, esa capacidad y posibilidad de confiarnos al Señor. Y esto, ¿cómo se hace posible? Gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas, de las palabras transmitidas, ya sea por la contemplación o el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad, es decir, la tarea, el ministerio de enseñanza, como son los pastores, ¿sí? Es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina, hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Si bien hemos recibido esta palabra que conservamos y custodiamos, es una fuente inagotable, no se acaba. ¿Por qué? Porque también la escuchamos siempre en una situación diferente. Hacemos simplemente en el evangelio que escuchamos el domingo pasado, y que escucharemos el siguiente domingo. Son páginas que fueron escritas hace muchos años, pero la condición en la que las escuchamos siempre es diferente y tienen algo nuevo que decirnos. Si eso lo aplicamos a nivel personal y lo trasladamos al nivel institucional global, descubrimos que nunca hemos terminado de agotar el contenido de la palabra de Dios. Que también cuando nos confrontamos lo que nos presenta la palabra de Dios, sobre todo en nuestro modo de vivir nuestra fraternidad, en el modo de vivir nuestra generosidad, nuestra solidaridad, nuestros vínculos sociales, nos descubrimos que siempre está lejos este ideal. Entonces, por eso es que en el paso del tiempo, esa plenitud divina, que por nuestras solas fuerzas es inalcanzable, es también
el punto de llegada al que tendemos, ¿no? A que esas palabras de Dios se cumplan en nosotros. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la iglesia creyente y orante, porque la iglesia ora con la palabra de Dios. Por esta tradición conoce la iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Canon quiere decir regla, era la regla con la... El canon bíblico es la regla de cuáles son los libros que forman parte de la Sagrada Escritura y cuáles no. ¿Sí? Entonces, por esta tradición, la tradición viva de la iglesia, conocemos cuál es ese canon de los libros sagrados y la misma Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. De esta forma, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo, es decir, con la iglesia, ¿sí? Y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena vivo en la iglesia, y por ella en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera, y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Entonces, por esta tradición conocemos, sí, cuáles son los libros que forman la Sagrada Escritura, pero también nos adentramos, podemos decir, en esa relación de Jesús con la iglesia, que es su esposa, que es su cuerpo místico, es decir, una relación viva, pero también en la escucha del Espíritu Santo que nos va guiando. ¿Para qué? Para que podamos ir haciendo vida esta palabra que anunciamos, que predicamos. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura entonces están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se fundan en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ojo, aquí hacemos una diferencia. Se nos dice que aquí está contenida la revelación, pero el texto como tal no es revelado, a diferencia de lo que van a creer, por ejemplo, los musulmanes, que el Corán como tal es revelado. Así Dios lo manifestó, así se tiene que escribir. Aquí entendemos que la palabra de Dios, ¿sí? Sí está consignada por escrito, pero bajo la acción del Espíritu Santo, que lo vamos a ver también en un momentito, actúa en personas concretas, en épocas concretas, y eso también queda plasmado en el texto. Ahora, esto va de la mano con la Sagrada Tradición, que transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso, el encabezo es esta relación, tradición y escritura, surgen de esta revelación y tienden al mismo fin, y que la tarea cuál va a ser de la iglesia, guardar fielmente, exponer y difundir con su predicación. Por eso han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la iglesia. Es decir, es ese tesoro que la iglesia tiene para transmitir, porque ahí está también la celebración de los sacramentos. Ahí está el modo como la iglesia se ha entendido a lo largo de las diferentes épocas y cómo ha ido ahondando también en su relación con Dios, en toda la tradición orante, por ejemplo. La Sagrada Escritura como tal nos ofrece algunos ejemplos de diferentes personas orantes, Jesús mismo como orante. El libro de los Salmos es una oración continua, pero también la tradición de la iglesia nos ofrece infinidad de métodos de oración, modos de vivir nuestra relación con Dios. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida,
únicamente el magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo, y este es el que ejerce el Santo Padre y con él los obispos. También, aunque aquí no se dice, pero más adelante, algo que el Papa Francisco ha recuperado mucho es la infalibilidad de la Iglesia incredendo, es decir, la Iglesia ha ido viendo y se acepta como verdad común, eso también forma parte del magisterio, pero es algo universal, no solamente es lo que yo puedo creer, porque yo puedo a lo mejor haber entendido mal o haber distorsionado algún elemento de la fe, sino algo que es común, ¿sí? Pero eso se puede ver un poquito más adelante. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, lo que ya decíamos. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos, es decir, dentro de esa regla, los libros enteros del Antiguo y del Nuevo Testamento con todas sus partes. ¿Por qué? Porque están escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor y como tales le han sido entregados a la... Pero en la acción de los libros sagrados, ya la puesta por escrito, podríamos decir, Dios eligió a hombres, a personas, que utilizó usando de sus propias facultades y medios. Un ejemplo, si queremos, muy simple. ¿En qué idioma van a escribir? Pues en los idiomas que se usaban en su tiempo, ¿sí? Sería impensable que alguien escribiera en aquel entonces en inglés, en español, porque no existían. Entonces, ¿qué facultades van a usar? Las que tenían a su disposición, ¿sí? De forma que obrando él, el Espíritu Santo, en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería, ¿sí? Eso es muy importante, es este concepto de inspiración, a diferencia de revelación como tal, es decir, el texto completo como va, así tiene que ser acogido. Aquí se entiende que hay estas facultades y medios de cada persona y donde también hay algo de su estilo, hay algo del modo de escribir de ese tiempo que indudablemente está presente en los textos como los conocemos. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos, que es decir, autores sagrados, quiere decir esto, como afirmado por el Espíritu Santo. Y hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las letras sagradas para nuestra salvación. Y esto es importantísimo. A ver, querer leer los primeros 11 capítulos del Génesis histórico no funciona, porque no es esa su finalidad y no es eso lo que nos quieren transmitir. Creemos, nuestra fe sigue firme en que hay una creación de parte de Dios, pero los relatos que conocemos en el libro del Génesis tienen la influencia de los relatos de las culturas que están alrededor del pueblo de Israel en ese momento, ¿sí? Y no hablan de una descripción histórica. Entonces, ¿nos están contando mentiras? No. Lo que nos están hablando es, la verdad importante aquí para nuestra salvación es que hay una obra de creación que es de Dios. Y en eso no va a haber error. Podrá haber error en otras cosas. Por ejemplo, en alguna crónica de los reyes, alguno que ponen antes que otro, o el modo como son vistos, va a depender también desde la perspectiva desde donde son escritos, ¿sí? Entonces, el fundamentalismo de querer leer como palabra revelada, como texto revelado, todo lo que se presenta ahí, porque eso nos puede llevar a excesos y a perder piso, ¿sí? Lo importante aquí es que en materia de verdades de fe, lo que está contenido en la Escritura, en eso no hay error, ¿sí?
Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar los agiógrafos, los autores sagrados, y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender y atender a que va a haber géneros literarios, a que va a haber condiciones de contexto y de cultura, ¿sí? Que no es lo mismo en el Antiguo Testamento cuando se escribe una crónica de hechos, por ejemplo, las vivencias de uno de los reyes, a cuando está escrito desde la perspectiva sacerdotal que habla sobre todo no de los hechos como crónica histórica, desde la relación que ese rey favorecía o no del pueblo con Dios, desde la vivencia que este rey o esos reyes favorecían de vivir en alianza con Dios o no. Y hay también la influencia de algún profeta, donde la invitación siempre va a ser a la interiorización del culto, a volver a la relación con el. Esto acontece antes, durante o después de la caída, tanto de Judá como del reino del norte, porque son diferentes las situaciones cuando hay una llamada a la conversión, cuando está la amenaza de los asirios, cuando ya se encuentran en el exilio o cuando van a volver. Entonces, todo eso nos marca condiciones que necesitamos poner atención para poder ir entendiendo e interpretando lo que se nos va diciendo. Si no, nuevamente corremos el riesgo de querer hacer una lectura literal que nos aleja del significado real, ¿sí? Además de que sería una forzadura terrible que no conduce a buen puerto. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo que se escribió, recordemos, con el Espíritu Santo, pidiendo su luz. Para sacar el sentido exacto de los textos sagrados hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que necesitamos leerla en su conjunto. No podemos leerla, querer encontrar la verdad de todo en un solo libro, en un solo estilo, en una sola página, sino en, digamos, una visión complexiva, es decir, con la centralidad en Jesús, con el Antiguo Testamento que prepara desde el pueblo de la alianza hasta la llegada del Mesías y cómo después se continúa con el nuevo pueblo de Dios. Y esto necesitamos leerlo, como ya decíamos, dentro de esta tradición viva de la fe, esta tradición viva que nos transmite la Iglesia y con la analogía de la fe. Nosotros vamos a hablar de Dios normalmente en comparaciones, ¿sí? Porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio, es decir, la tarea divina de conservar y de interpretar a Dios. Hasta aquí algo que no haya quedado claro. De todas formas, ahorita les puedo veo a ver si les puedo enviar por este medio la presentación para que la puedan tener. Pero no sé si queda claro o hay algo que haya quedado no que aprendernos todo, porque no es clasecita, sino ofrecer una herramienta. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, padre, vamos bien. Bueno, vamos entonces, esto nos sirve porque es el modo de decir, a ver, ¿con qué lentes voy a leer
la palabra de Dios, ¿sí? ¿Con cuál mirada? ¿Con qué corazón? Porque les digo, si queremos leer que todo está ahí escrito, que ahí va a estar la respuesta mágica de todo, o peor aún, como a veces algunos agarran, ¿no? A ver, ¿qué nos dice la Biblia? Donde caiga. Eso, por favor, olvídense de hacerlo jamás, porque no es magia, ¿sí? La palabra de Dios es un elemento precioso, pero no es magia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aguas con eso, nada más. Vamos entonces ahora a, ahora sí, entrar, digamos, en materia, cómo vamos a trabajar con el texto, ¿sí? Y para esto vamos a ir viendo otra presentación. Cómo usar la Biblia, y para esto también les voy a mandar luego un archivo donde está todo esto y ya está un poquito más explicado, ¿sí? La Biblia tiene dos partes principales, ¿no? El Antiguo Testamento, que son 46 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27. En el Antiguo Testamento, más o menos tenemos esta catalogación, el Pentateuco, donde está la ley de Dios, comprende estos 5 libros, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego los libros históricos, iniciando con Josué, que es ya la entrada en la tierra prometida, el libro de los jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, primero y segundo de Macabeos, Tobías y Judith. Los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, Oseas, Amós, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y los libros poéticos y sapienciales, Sabiduría, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastés o Coelet, Cantar de los Cantares, Eclesiástico, Siracide y las Lamentaciones. Mientras que en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro que puedo decir es más histórico, pero que tiene la mirada centrada en la iglesia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las cartas de San Pablo, a los romanos, las 2 cartas a los corintios, la carta a los gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Y cartas pastorales, que ya algunas son atribuidas a Pablo, o que puede haber sido alguno de sus discípulos, pero tienen una enseñanza más, como dice ahí, pastoral, ¿no? Dedicada a los problemas reales de esas comunidades. Y ahí están son las 2 cartas a Timoteo, la carta a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, que no es de Pablo, la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Y por último el libro del Apocalipsis. Perdón, el canon bíblico del que ya hablamos, la norma que nos dice qué libros entran a formar parte, para los hebreos está formada de lo que ellos le llaman como, abreviando el tan, por eso la primera TA del Pentateuco, los profetas, Nebim, y los otros escritos como estos libros sapienciales poéticos que tuvimos. Ahora, ¿qué pasa con la Biblia de nuestros hermanos protestantes? Normalmente tiene menos libros, estos 7 libros menos, que están ahí, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, primero y segundo de Macabeos, y algunas partes del libro de Daniel y de Esther. Estos 7 libros se les llamó deuterocanónicos, es decir, como de la segunda lista canónica. Hubo una primera, pero después se encontraron que existían estos textos, o como dice ahí, algunas partes del libro de Daniel que estaban en griego, por eso no se tomaron en cuenta para ellos. Nuestra Biblia católica sí los tiene, ¿sí? En el Nuevo Testamento, ¿cómo se fue formando?
Existe una Biblia hebrea que se le llamó de los 70, dice la tradición, que es los 70 ancianos sabios que se reunieron entre los siglos III y II antes de Cristo, que hicieron la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Y dentro de esta traducción o dentro de estos textos también están algunos que ya existían en griego, como los que acabamos de citar, ¿sí? Entonces, así es como se fue formando el canon bíblico del Antiguo Testamento. Mientras que del Nuevo Testamento, sus escritos están en griego, porque era lo que se hablaba también, era como la lengua más común en ese momento, entre los años 50 a 150 después de Cristo. Sabemos que al inicio los discípulos no iban siguiendo a Jesús escribiendo todo, simplemente escuchaban, pero después van a empezar a recurrir a los escritos para transmitir y conservar la tradición de todo lo que fueron viviendo y viendo Jesús, ¿sí? Entonces, para reconocer cuáles son los libros del Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, los primeros obispos, utilizaron estos tres criterios, ¿sí? Primero, que fueran escritos por un apóstol o un discípulo directo suyo, ¿sí? Sabemos que Juan Evangelista fue discípulo, Mateo también, pero Marcos y Lucas no. Pero Marcos aparece por ahí mencionado en alguna carta de Pablo, Lucas también sabemos que estuvo cerca de la predicación de Pablo, Marcos estuvo cerca de la predicación de Pedro, entonces ahí hay ese vínculo, ya sea que fuera algún apóstol o alguien cercano a ellos. Segundo, que se utilizara en la liturgia de las iglesias apostólicas, es decir, que desde el inicio de estas primeras comunidades van a ser la iglesia en Roma, en Corinto, en Jerusalén, en Antioquía, fueron incorporando, tenían estos como parte de su riqueza, ¿sí? Y entonces lo usaban en su celebración. Entonces eso habla de esa antigüedad de esos textos y que también estuvieran en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles. Por eso se usaban en esas celebraciones. Sabemos que existen, por ejemplo, lo que se le llama los evangelios apócrifos, es decir, que no están reconocidos. ¿Por qué? Porque si bien pueden tener elementos cercanos a esta fe de la iglesia, hay otros elementos que salen y que no tienen que ver. Por ejemplo, en algunos se habla de que en la huida a Egipto, José y María con el niño van y las palmeras se inclinan para hacerle sombra, o que los pájaros se formaban todos juntos para cubrir de sombra. Pues eso no forma parte de la fe, ¿no? No es un dato que nos muestra en el Señor, y es algo que no forma parte como de esa tradición que fueron ellos mismos recibiendo, ¿sí? Entonces, por eso es que lo que no tuvo como una referencia directa a los apóstoles o un discípulo no fuera utilizado en la liturgia de las iglesias antiguas y no estuviera en conformidad con la fe católica, no era recibido. Si cumplía estos requisitos, sí se le tomaba en cuenta y se le incluyó, como de hecho es así. Para ubicar que una Biblia, digamos, está aprobada, aquí está un ejemplo, tiene que tener estas dos indicaciones, ¿no? El nihil obstat, es decir, nada obsta, no hay impedimento, que lo da alguna autoridad eclesial, y también el imprimatur, es decir, la imprímase. En esta fotografía, por ejemplo, esta puede imprimirse, ¿y quién lo hace? El arzobispo de Quito, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ¿no? Lo mismo será, por ejemplo, con la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, o la Conferencia Episcopal Mexicana, o el Episcopado Latinoamericano. Entonces, que no falten estas dos indicaciones ahí en nuestra Biblia para que podamos ir, esta es una Biblia católica que podemos utilizar regularmente, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar la Biblia? Como ya sabemos, tiene 73 libros
Y eso para practicidad se identifican con algunas siglas o abreviaturas, ¿sí? De hecho, en el material que les voy a mandar está toda la lista ya al final de los libros, cómo se abrevian. En este caso tenemos, por ejemplo, estamos hablando de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en una cita bíblica es una abreviatura o una sigla que nos va a ubicar en el libro del que estamos hablando o del que estamos trabajando. Aquí un ejemplo, JN para Juan, X para Éxodo, JR para Jeremías, ¿sí? Luego, número del libro. Cuando hay varios libros con un mismo título, el número se pone antes de la sigla, ¿sí? No después, antes. Ahí tenemos 2 Sam, quiere decir el segundo libro de Samuel. 3 JN, tercera carta de Juan. 2 Cor, segunda carta a los Corintios, ¿sí? Después, ahora sí, cuando los números vienen después de la sigla, vamos a estar hablando de los capítulos, que son más grandes dentro del texto. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí capítulo 5 de San Juan, capítulo 2 del primer libro de los Reyes, capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero como los capítulos son una unidad de texto muy grande, y para podernos ubicar un poco más precisamente dentro del texto, hay otra subdivisión que son los versículos, y que van a venir después de la sigla, del número del capítulo, y una coma. Entonces estamos hablando, por ejemplo, ahí, del Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo número 8. O el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Para distinguir entre capítulos y versículos, se pone una coma, está ahí en color rojo, ¿verdad? Entonces, digo, no es necesario escribirlo siempre en rojo, aquí lo ponemos simplemente para poderlo identificar fácilmente. Entonces, después de la sigla, en este caso Evangelio de Mateo, tenemos capítulo 4, versículo 2. Ese es el modo de diferenciarlo. Cuando hay un punto en los versículos o entre las citas, eso quiere decir y, ¿sí? Es simplemente una conjunción que nos indica 2 o más versículos de un mismo capítulo o 2 capítulos completos. Por ejemplo, como aparece ahí el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 y 9. O el Evangelio de Juan, vamos a leer completos el capítulo 5 y el capítulo 7, ¿sí? Porque no hay una coma que nos diga desde cuál versículo o hasta cuál versículo. O el primer libro de los Macabeos, su capítulo 2, los versículos 3 y 8, ¿sí? Esa es la utilidad del punto. Cuando hay punto y coma, este signo va cuando juntos o equivalen a una nueva cita, después de haber hecho una anterior, es decir, separa 2 referencias. Por ejemplo, estamos hablando en la primera cita del capítulo 10 de San Juan, versículo 4, y para no repetir otra vez Juan, ponemos punto y coma, entonces va a ser capítulo 12, versículo 9, ¿sí? Son 2 citas del mismo libro. O por ejemplo, si van a ser de 2 libros diferentes, pero estamos hablando de un mismo tema, o tienen que ir juntas porque tienen que ver con el argumento que se está. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del capítulo 1, versículo 18 de San Juan, y el capítulo 5, versículo 8 del Evangelio de Mateo. Cuando hay un guión entre los números, quiere decir al, ¿sí? Entonces vamos a ir en el capítulo 7 de San Juan, de los versículos 4 al 8. Leemos todos esos versículos, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 y 8 inclusive. O por ejemplo, tenemos aquí el caso de Mateo, capítulo 6, versículo 19
hasta el capítulo 7, versículo 3, ¿sí? Pues vamos a leer todo lo que resta del capítulo 6 de San Mateo, desde el versículo 19 hasta llegar al versículo 3 del siguiente capítulo, que es el capítulo 7. Cuando aparece una letra S chiquita, después de los versículos, nos quiere decir que se sigue esa cita o puede ser incluso hasta el final del capítulo, ¿no? Ordinariamente se utiliza al final de una cita e indica que además de considerar la cita que se ha dado, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, capítulo 11 de San Lucas, versículo 27 siguiente, o si es ese, deben leerse los versículos siguientes que hablan del mismo tema. Como sabemos que donde terminan, normalmente nuestras Biblias traen algunas indicaciones de temas nuevos o nos dicen, viene una parábola, un milagro, pero digamos esas ya son añadiduras de los redactores, ¿sí? Cuando aparecen alguna cita, las letras A, B, C, digo, ya casi no se usa, pero todavía aparece, porque a veces dentro de un mismo versículo puede haber oraciones diferentes o puede haber diferentes secciones dentro de ese texto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el libro del Génesis, vamos a leer del capítulo 2, la primera parte del versículo 4. Muchas veces esto podrá ser evidenciado porque hay un cambio de tema, porque hay un punto dentro del texto, porque hay algún otro signo de puntuación que divide la idea. Entonces, para saber hasta dónde vamos a leer, estudiar o tomar en cuenta en ese momento, vemos cuál es la división, ¿no? O si, por ejemplo, fuera la letra B, entonces quiere decir, las dos primeras partes sí las tomamos en cuenta, ya la tercera no. Y así sucesivamente, ¿no? Según la letra que se utilizara. Aquí hay unos ejercicios, como les digo, les envío la presentación para que lo puedan hacer y las respuestas también están al final. Ojalá que al hacerlo no hagan trampa y no se pasen al final. ¿De acuerdo? Algo que no quede claro de esto, de cómo utilizar la Biblia. ¿Todo nos queda claro? Bueno. ¿Vamos bien? ¿Nadie se me ha perdido en el camino? Ok, entonces vamos a ver la tercera parte. ¿Sí? Un momentito. Vamos a ver vamos a entrar ahora sí, digamos, en parte de los textos, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene que ver con los profetas y los evangelios. ¿Qué son los profetas? Son hombres, personas inspiradas que hablan en nombre de Dios, ¿sí? A veces nosotros tenemos la idea del profeta solamente el que profetiza, anticipa, vaticina algo, ¿no? Hace un pronóstico. Pero realmente en la mentalidad hebrea, el Naví, como vemos ahí, es quien anuncia, quien abre parte, quien va a ayudarle también al pueblo, no solo a ver hacia adelante, sino a retomar su historia a los ojos de Dios. Y lo va a hacer no solo con palabras, también con gestos simbólicos. Por ejemplo, ahí tenemos Jeremías 13, cuando el Señor le llama a cumplir un gesto simbólico de comprar un cinturón de lino, usarlo un tiempo, pero después esconderlo en una cueva
y cuando va a retomarlo, el profeta se encuentra que ya se echó a perder esa tela. Le dice, así ha pasado con mi pueblo. O cuando también el Señor le dirá a Jeremías, baja al taller del alfarero. Entonces Jeremías se fija qué es lo que hace el alfarero, cómo va formando la vasija entre sus manos, y el Señor le dice, así está el pueblo de Israel en mis manos. ¿Sí? Entonces, cuando se traduce esta idea en griego, se le llamó el profetés, quien habla en nombre de Dios, pero es un mensajero intérprete de la palabra divina. Por eso es necesario que por parte del profeta haya conciencia de quién lo envía, quién lo está enviando. Y normalmente cuando los profetas hablan en nombre de Dios van a decir esto siempre, final oráculo del Señor, ¿no? Es una palabra que no es mía, van a decir ellos, sino lo que el Señor quiere comunicar. Y no solamente, como decíamos, lo que va a suceder, sino lo que está sucediendo o incluso lo que ha sucedido. Pero cómo leerlo, cómo verlo y vivirlo a la luz de Dios. La vocación profética tiene origen divino, es el Señor quien llama, ¿sí? De hecho, Amós nos va a decir, así como el león ruge y quien no tiembla, el Señor habla, ¿quién puede no profetizar? ¿Sí? No es una iniciativa del ser humano, no es alguien que dice, soy yo, ¿verdad? Sí, Isaías, pero porque el Señor lo llama, esa visión de la corte celestial va a decir, envíame, pero es el Señor el que primero lo ha enviado, es el primero que lo ha llamado. El profeta también es signo de la voluntad de Dios que anuncia. Y ahí, por ejemplo, podemos ver en los primeros 3 capítulos de Oseas, no es un matrimonio, amar al Señor también quiere. Esa es la relación con mi pueblo, el matrimonio, pero mi pueblo me ha sido infiel. Y el profeta puede recibir el mensaje de parte de Dios en visión, como audición, escucharlo, o como esa inspiración interna, ¿no? Como cuando vamos entendiendo cosas nuevas. Ahora, ¿cómo el profeta? Puede ser en textos líricos, poéticos, prosa, palabras explícitas. Los modos van a depender de su temperamento, del ambiente en el que está, pero también de la conciencia de ser solamente un instrumento, y que las palabras que proclama al mismo tiempo son y no son suyas. Si él presta su boca, él utilizará sus recursos, como dijimos en la primera presentación, pero sabe que el mensaje no es suyo, no se le ocurrió a él. El fundamento es la convicción de haber recibido una palabra de Dios que necesita transmitir. Esa es su tarea. Amós, de hecho, lo va a decir, yo no era profeta, yo no pertenecía al grupo de los profetas, yo era simplemente un pastor y cultivador de higos, pero estoy aquí porque el Señor me llamó y me envió. Ahora, el mensaje profético normalmente se refiere al pueblo, a todos juntos, pero en algún momento también se va dirigido al rey o al sacerdote, no solo a la persona por su calidad moral, sino por la función que tiene. Nosotros vivimos en un mundo donde la conciencia individual está muy formada. En tiempos de la antigüedad, si el rey se aliaba con otros pueblos, que eso implicaba también la alianza con otros dioses, arrastraba a su pueblo consigo, ¿sí? No era usual decir, yo tomo distancia, yo me separo de esto, sino que se sigue. Por eso la importancia de que el rey sea fiel, ¿sí? Luego también se irá centrando la atención en el sacerdote para que también el sumo sacerdote sea fiel a su tarea, que es en favor del pueblo. Pero no hay tanto una conciencia individual. Poco a poco eso se irá formando y ya con el profeta Ezequiel será claro, pero al inicio no es así. Entonces, por eso, algunos mensajes también van dirigidos a los dirigentes. El mensaje del profeta es para el presente, pero también para el futuro. Su mensaje puede superar las circunstancias actuales, las que están, y puede presentar algo referido
a los tiempos últimos incluso. Pensemos en las visiones apocalípticas de Daniel, ¿sí? Pero también siguen siendo un mensaje para el presente, esa confianza en el Señor de la historia. En momentos el mensaje del profeta va a ser severo, es una palabra fuerte, ¿sí? Pero también será de consolación. Cuando el pueblo ha sido infiel a la alianza con el Señor, entonces, gracias al mensaje y a la palabra de los profetas, se entenderá que la experiencia de ser deportados no es porque Dios no tenga poder, no es porque hay otros dioses más fuertes que él, sino porque han sido infieles. Ahora, entonces, llegará después, dentro de esa experiencia traumática que es estar lejos de su tierra, lejos del templo, la palabra consoladora del Señor, que los llamará a un nuevo éxodo, a volver a su tierra, a reconstruir pues lo que había quedado, ¿sí? Podemos ubicar como tres grandes grupos de profetas, los profetas antiguos. Hay algunos personajes, como podemos recordar a Natán, aquel que habla con David, pero también los más conocidos, Elías y Eliseo, que nos vienen presentados en los libros de los reyes. Pero ellos escribieron, ¿sí? Ya los profetas clásicos que corresponden a los libros que llevan sus nombres, que también van a preceder y acompañar la historia del pueblo en la amenaza a Siria, la caída del reino del norte, la caída del reino del sur, el exilio, es decir, cuando son deportados a Babilonia, el regreso y el fin del exilio. Y los profetas post-exílicos se concentran sobre todo en la reconstrucción del templo y en la conducta de la comunidad, en ese regreso a la tierra prometida, y en el ir rehaciéndose como pueblo, ir rehaciéndose también del culto, ir rehaciéndose de la vida ordinaria que el pueblo necesita. Con cada uno de los profetas la revelación va progresando, cada uno tiene algún mensaje. De hecho, en el material que les voy a enviar vienen al menos un par de líneas sobre cada uno de los profetas, sobre los profetas menores, pero de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, un poquito más desarrollado incluso la estructura de los libros, ¿sí? Pero ellos coinciden en tres elementos, podríamos decir. Uno, el monoteísmo; segundo, la moralidad; el tercero, la esperanza de salvación. En lo que se refiere al monoteísmo, el pueblo de Israel a un monoteísmo filosófico, no solo adorar un solo Dios porque hay muchos dioses, pero nosotros solo adoramos uno. Va a evolucionar a decir, no, es que solamente existe uno, solamente Yahvé, Dios, los demás no son, ¿sí? Y entonces esto que implica no solo la conciencia de entenderse como adoradores de un único Dios, sino pertenecientes a él, porque hay un vínculo de mutua pertenencia. Entonces eso que el rechazo, la renuncia de toda idolatría y de también sincretismo religioso, es decir, querer mezclar con otras corrientes, que es algo pues a lo que van a estar expuestos porque siempre están rodeados de otros pueblos. A veces las relaciones serán más difíciles, a veces más cordiales, pero ahí muchas veces la tentación de hacer alianza con otros pueblos, como ya decíamos, que implica alianza con sus dioses, es una tentación. O también la de mezclando tradiciones, también va a ser una tentación y un riesgo que el pueblo necesita estar siempre atento, ¿sí? Gracias a esta idea monoteísta, es decir, de un solo Dios, esto se va a afirmar como esa santidad de Dios, que no es la perfección moral, sino es separado de todo aquello que es profano y pecador, ¿sí? Entonces, pero él existe. Como segundo elemento, la moralidad, que sería como lo que corresponde, ¿no?, a la santidad de Dios, que se opone a la contaminación del hombre. A esto se oponen los profetas, ¿no?, con la idea de pecado. Todo aquello que nos aleja de esa relación de pertenencia con el Señor
y que va fracturando nuestro vínculo interno, nuestro vínculo social, eso es lo que hay que rechazar. Eso es el pecado. O podremos ir a esa santidad de Dios, esa perfección absoluta que corresponde a un pueblo que busca vivirse como perteneciente a él, sin alianzas, sin idolatrías, respetando la justicia como vemos ahí, viviendo de este amor a Dios, queriendo corresponder a esa santidad, ¿sí? Y que esto va a llevar también esa interiorización de la religión para que no haya solo elementos formales, ¿no? Todo lo de afuera se ve bien, se ve bonito, aparece bien, pero por dentro está hecho un desastre, está todo estropeado, ¿no? Es esa correspondencia entre el exterior y el interior. El pueblo que se siente y se sabe perteneciente a Dios busca vivir en esa relación social entre ellos y con los demás pueblos, como factor de comunión y de cordialidad. Y por último, la esperanza de salvación. Cuando el pueblo vive esa experiencia traumática del exilio, de estar lejos, va a entender que el castigo no es la última palabra de Dios, sino que siempre queda un pequeño resto. Y que desde ahí, desde ese pequeño resto, el Señor quiere hacer resurgir a su pueblo, ¿sí? Entonces se promete el regreso a la tierra prometida, se promete la reconstrucción, se promete una nueva abundancia. La prosperidad entonces será este signo de conversión y esa renovación del pueblo, porque el pueblo se pone en ese camino de renovar su respuesta al Señor y entonces el Señor corresponde con esta nueva profundidad, nueva abundancia, ¿sí? Para todos. Hasta aquí, ¿vamos bien? No sé si hay algo que no quede claro de lo que fuimos diciendo de los profetas. Algo que no quede claro antes de pasar a ver los evangelios. Como les decía, a ver si puedo mandar ahorita creo que está también restringido el envío de archivos, pero sí. Bueno, en un momento más los enviamos. Pues vamos Si no bien. hubieran, vamos bien, entonces vamos a ver entonces ahora los evangelios. Muy brevemente también. Ahora sí. Muy bien. A ver, los evangelios tienen su origen en la predicación de los apóstoles. Sabemos que la primera predicación pues es oral, ¿sí? Es la palabra viva, lo que van contando. ¿Qué van a contar? Pues los dichos y hechos de Jesús. Eso es lo que van a ir explicando. Después esto va a tomar así una forma literaria. Pero lo primero era dar a conocer qué hizo y qué dijo Jesús. La función que tienen es ser leídos en la celebración, ser el material, digamos, la guía de formación del cristiano, hacer este anuncio del reino de Dios, dar también orientaciones prácticas para la vivencia de la fe, la defensa de la fe también y mantener esa memoria viva. Ahora, ¿cómo se van componiendo los evangelios? Podemos decir que de atrás para adelante. El primer anuncio es Jesús murió y resucitó. Y eso es lo primero. Recordemos a Pablo, incluso cuando habla en Atenas, no le va muy bien, pero tiene que decirlo porque ese es el corazón de la fe. Jesús murió y resucitó. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué murió? Entonces empiezan a reunirse los textos o esas tradiciones de lo que Jesús fue haciendo. Y entonces se van encontrando las diferentes tradiciones de las parábolas, de los milagros, de los diferentes encuentros que vive, y
hasta el inicio de su vida. Pero entonces podemos decir, se componen de atrás hacia adelante. Además, ya lo vimos en la presentación pasada, corresponden a textos que se utilizaban en la celebración de la fe, textos que también la comunidad reconocía como esa tradición que fueron recibiendo. Entonces, es así que esas diferentes colecciones se van armando y llegan a redactores finales, que puede ser el apóstol o personas cercanas a su círculo, que entonces van conformando estos textos, ¿sí? Y que sobre todo se ponen por escrito, ¿para qué? Para no perder contenidos, para no perderlo de vista, para que no se deforme esa memoria, ¿sí? Para conservarlo lo más fielmente posible. Empezamos con Marcos, que es el más antiguo, podríamos decir, y que podemos decir es como un camino de fe para el discípulo hacia la Pascua. Marcos es el evangelio que se utilizaba sobre todo para personas provenientes del paganismo, es decir, personas que no conocían las tradiciones judías, ¿sí? Y son personas normalmente ligadas a la ambiente romano, ¿sí? Entonces por eso es el camino de fe del discípulo, ¿hasta dónde? Hasta la Pascua. Tiene dos grandes partes, ¿sí? Son 16 capítulos, el evangelio más breve, y sí, es más o menos hasta el capítulo 8, donde va a llegar la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Hasta ese momento, la primera pregunta que nos ha guiado para entender o leer el evangelio de Marcos es, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Por eso es que ahí en los milagros, sobre todo cuando Jesús libera del demonio a las personas, a los endemoniados, y los demonios quieren decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, Él los va a callar. Porque aunque es cierto, lo importante no es lo que digan ellos, es que nosotros como lectores, así como los personajes que vivieron con Jesús, descubramos quién es Él. ¿Sí? Entonces Jesús va a prohibir lo que ahorita nuestros muchachos dicen, hacer spoiler, ¿no? Que nos adelanten las cosas. Después de esa pregunta que él hará a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro afirmará, tú eres el Mesías. Entonces la pregunta va a ser, ¿qué quiere decir ser el Mesías? Es entonces donde él va a iniciar a darle a su comunidad que el Mesías va a sufrir, va a entregar su vida, ¿sí? También como estructura nos puede servir estos tres momentos. Si bien Marcos, al presentarnos el Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, entonces en el bautismo Jesús escucha la voz del Padre que le dice, tú eres mi Hijo amado. No sabemos si los demás lo escucharon, lo importante es que él escuchó. En la transfiguración, ahora es el Padre el que presenta a su Hijo, a los discípulos que acompañan a Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado. Y en la muerte, el centurión, un romano, un pagano, y esto no es gratuito, sino porque es el camino de fe del discípulo, va a reconocer por cómo muere Jesús que él verdaderamente era Hijo de Dios, ¿sí? Entonces es un caminito, ¿no? Desde esa afirmación a Jesús, esa presentación al reconocimiento que estamos llamados a hacer. Y ahí entonces, teniendo esas dos grandes partes, ¿quién es Jesús? Por eso dejamos guiar por el evangelista, que en lo que nos va a ir presentando de milagros, de parábolas, quiere llevarnos a conocer quién es Jesús y confesar junto con Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Y después a descubrir cómo es ese ser Mesías, es decir, entregando la vida y resucitando. Con Mateo vamos a tener algo diferente, porque Mateo es un evangelio destinado a judíos, personas que vienen de la tradición judía, que conocen las escrituras, ¿sí? Por eso vemos ahí que tiene un origen judeo-cristiano. Jesús va a ser presentado como el Mesías de Israel.
en Mateo vamos a descubrir que la anunciación se hace a José. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que Jesús como Mesías es la descendencia de David. Va a haber durante todo el Evangelio de Mateo una polémica fuerte con las escuelas fariseas, ¿sí? Porque sus destinatarios son judíos, maestros convertidos, y entonces va a ser clave cuando Jesús también va a decir en este Evangelio: un escriba que se convierte al reino de Dios es como el padre que sabe sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Es decir, que sabe unir los dos testamentos. Aparecerán muchas citas del Antiguo Testamento y Jesús va a ser presentado como el nuevo Moisés. Moisés es la figura por excelencia del Antiguo Testamento. Y así como el libro del Deuteronomio tiene los 5 discursos de Moisés, así Jesús va a ser presentado haciendo 5 grandes discursos: sermón de la montaña, discurso misionero, discurso apocalíptico, el discurso de la comunidad, el discurso de despedir, ¿no? Entonces, hay esto parabólico. Jesús, no acaso, en el primer discurso, el discurso de la montaña, va a subir a la montaña, que es el lugar de Moisés, del encuentro de Dios con Moisés, ¿sí? Y podríamos decir que en su conjunto, Mateo propone una revisión de vida para una comunidad que está dividida y tibia. Ahí es donde vamos a encontrar estas páginas: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿No? Porque es un tema de comunidad. Y entonces va a haber aquí indicaciones para esa vida de comunidad, ¿sí? Con Lucas encontramos otra realidad. Lucas va a ser un griego convertido, alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que conoce las tradiciones, pero va a tener también destinatarios, personas que vienen de la cultura griega, que ya tienen su buen camino de fe. Estuvo ligado a la predicación de Pablo, pero también él busca por su cuenta y va recabando datos, como serán, por ejemplo, los 2 primeros capítulos, los capítulos de la infancia, donde aparece la anunciación a María, el encuentro de María con Isabel y el nacimiento de Jesús. Es muy llamativo en Lucas que su evangelio dedica 10 capítulos al viaje de Jesús a Jerusalén. El parteaguas es el capítulo 9, versículo 51, decía: Jesús tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Es decir, no será algo que le toma por sorpresa la cruz. No es que le salió mal el cálculo al Señor y por eso terminó en la cruz, sino que tiene esa firme determinación de ir al encuentro de lo que será el final dramático de su vida. ¿Sí? Pero es sobre todo ese camino tan largo de 10 capítulos que quiere decir un recorrido de catequesis durante el cual Jesús va a formar a sus discípulos y Lucas nos formará a nosotros, porque nos volvemos parte de esa narración. No por nada, ya después también de la muerte de Jesús y su resurrección, en el capítulo 24, cuando se habla de los discípulos de Maús, se nos va a decir el nombre de uno, pero el otro no, porque ese somos todos nosotros. Somos ese discípulo que está en camino y que necesita reencontrarse con el Señor. Un tema fundamental va a ser la conversión y es causa de alegría. Se nos va a presentar a Jesús como alguien misericordioso que acoge a todos, que ora, que aprecia la amistad. Ayer lo escuchábamos en el Evangelio. Jesús que es recibido por Marta y María. Jesús que aprecia los gestos de misericordia como el buen samaritano que escuchamos antier. Y donde la realidad y la experiencia de salvación es presente para hoy.
No está relegado al pasado, solamente al futuro. El adverbio hoy va a aparecer al menos 3 veces. En el anuncio de los pastores, cuando Jesús nace, hoy les ha nacido un Salvador. En el encuentro con Zaqueo, hoy la salvación ha entrado a esta casa. Y con el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí faltaría añadir uno, en la misión del capítulo 4, Jesús que dice, hoy se ha cumplido esta palabra que han escuchado. Y donde todo lo que va sucediendo es parte de ese plan divino que dice, era necesario. Los discípulos de Maús, cuando Jesús les habla, decir, era necesario que el Mesías padeciera. ¿Sí? Y por último, el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan tiene 2 grandes partes. Primero, bueno, del capítulo 2 al capítulo 12, el libro de los signos, los milagros, solamente nos narra 7, que es un número simbólico. Y el libro de la gloria, a partir del capítulo 13, se nos habla de la última cena, la muerte y resurrección de Jesús. Su finalidad es custodiar la tradición y ofrecer una interpretación de la misma. El convencimiento que el mundo no terminará pronto, pero es necesario no perder la memoria. Juan nos va a ir explicando los símbolos que emplea. Hay algunas cosas que podría parecer que quien hace la redacción actual de la Biblia, quien hace la edición, añadió explicaciones, pero no, son explicaciones que el propio evangelista pone. ¿Sí? Por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino, nos va a decir que el encargado del banquete no sabía de dónde venía el vino. Y entre paréntesis, pero los... Sí, esa no es una nota del editor, sino es una nota de Juan para decirnos, así como ellos, tú, lector creyente, sabes de dónde viene ese vino mejor. Viene del encuentro con Jesús, ¿sí? Entonces, va a haber muchas de estas explicaciones de los símbolos para que nos adentremos en su profundidad y para que lo sepamos apreciar mejor. También busca defender a la comunidad que ya está experimentando, la comunidad creyente de los cristianos, la exclusión de los creyentes de la sinagoga, ¿sí? Y entonces también busca anunciar la fe a quienes no conocen o no conocieron a Jesús, pero que sí van escuchando todos estos testimonios y quieren formar a los creyentes. Tiene origen judío por las citaciones del Antiguo Testamento y de las tradiciones, y relee algunas cosas. El sacrificio, el templo, la alianza, todo eso va a ser releído desde un modo nuevo a partir de la figura de Jesús. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo que no quede claro? Todo claro, padre. Muy bien. Si me pudieran habilitar para compartirles los archivos aquí por el chat, Yo creo por que favor, porque yo dice, creo que ya lo hice. Inténtelo, padre, a ver si ya funciona. no, es que me sale un letrerito que dice acceso al archivo restringido por el administrador de su cuenta, no sé. Si no, se los mando a Karina y que ella se los haga llegar. Sí. Sí, está bien. Sí, padre, mándeselos a Karina Sí. y ella los distribuye con los coordinadores. Ujú. Ok, perfecto. Sí, que tengo. Bueno, Así tengo. pues si queda todo claro, digo, pues ya esto, también para que no se nos fundan las neuronas. Digo, en el material escrito va un poquito más ampliado, sobre todo la cuestión de los profetas, algo de los evangelios, pero la idea es que nos vayamos metiendo a ver, simplemente a leer un texto y especialmente de los evangelios, ¿no? A ver, ¿en dónde me ubico? Por ejemplo, en Marcos. ¿Estoy al inicio, estoy en la primera parte o en la segunda? Entonces ya eso me da pistas para cómo profundizar un poquito más el texto. Estoy en Mateo, estoy en alguno de los 5 discursos.
que de hecho mi Biblia me lo va a decir, ¿verdad? Siempre trae ahí un letrerito, que ojo, ese sí es añadido por el editor contemporáneo. O estoy en San Juan, estoy ahí en el libro de los signos, entonces, ¿cuál es el milagro que está cerquita, no? O ya no estoy ahí, estoy más adelante, por ejemplo, el capítulo 17, que es bellísimo, la oración sacerdotal, que es cuando Jesús habla con su Padre, entonces tiene otra finalidad, ¿sí? Pero entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos permite? Que no se trata de que nos lo memoricemos luego, no. A lo mejor tener ahí mi esquemita a un ladito y voy leyendo con calma, pero eso me ayuda como a saborearlo más. Y luego ya con la práctica me lo voy aprendiendo, ¿sí? Perfecto. Y entonces, ya una última cosita, así tres preguntitas que pueden ayudar mucho para la meditación en un texto bíblico. Primera, ¿qué dice? Porque luego muchas veces queremos pasar a ¿qué tengo que hacer? No. ¿Qué dice? Es Jesús que habla de la oveja perdida. Ah, bueno. Es Jesús que habla de estar con Marta y con María. Hoy es Jesús que enseña el Padre Nuestro. Perfecto. Entonces ahí leo mi texto y si sirve 2 o 3 veces, como porque me puedo hacer yo una idea, ¿qué dice, verdad? Ah, es Jesús que está enseñando, que está curando, que está yendo con alguien, perfecto. Segundo, ¿qué me dice a mí? Hoy Jesús enseñó el Padre Nuestro. ¿Qué me dice? Que le puedo hablar a Dios con confianza. Que soy hijo de Dios. Que le puedo pedir a Él lo necesario. Y tercero, ¿qué me hace decir? ¿Qué me hace decir? Me hace decir, Padre Dios, no dejes que se me olvide que soy tu hijo, porque a veces soy medio cabezón, ¿no? Padre, aumenta mi confianza en ti. Padre Dios, enseña a mirar a mis hermanos. ¿Sí? Entonces, 3 preguntitas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me hace decir? ¿De acuerdo? Ahí. Sí, padre. Ajá. Bueno, Anotado. pues esperemos que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. Denos la bendición, padre. Claro que sí, que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que el Espíritu Santo, que es fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz, que guarde sus cuerpos, sus almas, sus familias y comunidades siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén. Jesús, Amén. Salvador de los hombres, Sálvalos. con María todo, Sin ella nada. Sin ella nada. ánimo firme. ¡Viva la cruz! ¡Viva la cruz!